Antes de los dioses no había un dios. Y eso, si te paras a pensarlo, ya es raro. Casi todas las religiones ponen al principio a alguien omnipotente que ordena, que dice hágase. Pero aquí no. En este principio no hay nadie. Hay un hueco o un vacío. Los griegos lo llamaron caos. Y no significa lo que tú crees que significa. Ahora llegamos a eso, porque es lo primero que casi todo el mundo entiende mal. Te voy a contar la teogonía de Hesíodo, que es el relato más antiguo que Occidente contó sobre de dónde salieron sus dioses. Y no es una historia bonita de creación llena de bondad. Es como una historia de familia. Una familia desestructurada de la peor clase. Padres que encierran a sus hijos. Hijos que matan a sus padres. Un Dios que se come a los suyos de uno en uno para que no le quiten el trono. 3 generaciones y 3 golpes de estado. Y al final de toda esa violencia, alguien se sienta arriba y dice: hasta aquí, se acabó. Vamos a contarlo desde el principio. Comenzamos en el vacío. Primero fue el caos, pero ojo con la palabra porque hoy la usamos fatal. Cuando decimos un caos, pensamos en desorden, cosas revueltas, en tu mesa un lunes por la mañana. Los griegos no querían decir eso. Caos, chaos, viene de un verbo que significa bostezar, abrirse, como se abre una boca o como se abre una herida. No es desorden, es como una hendidura, un vacío que se abre en la nada y que todavía no tiene nada adentro. Lo de caos igual a desorden lo inventó siglos después un romano, Ovidio, y se nos quedó pegado para siempre. Pero el caos de Hesíodo no es un lío. Es un bostezo enorme y oscuro donde aún no hay ni arriba ni abajo. Y entonces, desde ese hueco, empiezan a aparecer cosas. Aparece Gea, la tierra, lo primero sólido, el suelo firme, la que va a ser madre de casi todo lo que viene después. Aparece el Tártaro, que es como el sótano del universo, un abismo tan hondo que, dicen, si tiras un yunque de bronce desde el cielo, tarda 9 días en llegar al fondo. Y aparece Eros, sí, Eros, el deseo, pero no el Eros gordito con flechas de las postales. Este es una fuerza cósmica, la que hace que las cosas quieran juntarse, que las cosas se atraigan. Y fíjate qué listos, porque sin esa fuerza no habría nada más. Puedes tener tierra y cielo, pero si nada empuja a que se junten, ahí se queda todo quieto y estéril. Eros es el motor. Eso me suena a la ley de la gravedad, y es lo que va a hacer que toda esta historia, para bien y sobre todo para mal, se ponga en marcha. Del caos nacen también la noche y la oscuridad, Nix y Erebo. Y de la noche, mira qué prole viene. La muerte, el sueño, el destino, la vejez y la discordia. La lista da un poco de miedo, pero es honesta. Los griegos no colocaron el sufrimiento como un accidente que vino después, o como un fallo del sistema que debe ser evitado. Lo pusieron ahí, desde el principio, entre los primeros habitantes del mundo, de la realidad. La muerte no es un castigo tardío, es de la familia y estuvo desde casi el primer día. Gea entonces, la tierra, hace algo curioso. Se saca a ella sola, sin nadie, un marido. Pare a Urano, el cielo, para que la cubra entera por todas partes y le haga de techo. Y luego se une a él. Ahí entra Eros a trabajar. Y de ese abrazo entre la tierra y el cielo empieza a salir la primera gran generación de seres divinos.
pero no son aún los dioses del Olimpo que conoces. Nacen los titanes. Son 12, los pesos pesados. Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto, las titánides y el último de todos, el pequeño, uno que se llama Cronos, más conocido después por los romanos como Saturno. Este es uno de los más importantes. Nacen también los cíclopes, 3, en concreto 3, con un solo ojo en la frente y unas manos que saben fabricar el trueno y el rayo. Y luego nacen 3 más, que son los peores de mirar, los hecatónquiros, los de 100 manos, 100 brazos cada uno y 50 cabezas. Son monstruos de pura fuerza e instinto. Entonces pasa lo primero verdaderamente feo de esta historia. Urano, el padre del cielo, mira a sus hijos y los odia. No soporta verlos. Le dan asco, miedo o quizá intuye que alguno de ellos va a acabar con él. Así que hace algo monstruoso. Los va empujando de vuelta dentro de Gea según van naciendo y no los deja salir. Los mete en las entrañas de su propia madre y ahí los deja apretados en la oscuridad, sin nacer del todo. Imagínate a Gea, la tierra llena por dentro de hijos que no pueden salir, aplastados, y el peso de todos ellos doliéndole. Hesíodo dice que gemía apretada por dentro, y una madre a la que le hacen eso no perdona, claro. Entonces empieza a tramar lo que será el primer crimen del universo. Gea fabrica un arma. Del material más duro que existe saca una hoz enorme, dentada, y la esconde. Luego reúne a sus hijos ahí dentro, en la oscuridad, y les propone el plan. Hay que parar a vuestro padre. ¿Quién se atreve? Y se hace el silencio. Porque una cosa es odiar a tu padre y otra muy distinta es levantarle la mano al cielo. Todos callan. Todos menos uno. El pequeño, Cronos, Saturno, da un paso y dice: yo lo haré. Gea le da la hoz y lo esconde. Y esa noche, cuando Urano baja, como cada noche, a tenderse sobre la tierra envuelto en la oscuridad, Cronos sale de donde estaba, alarga la mano izquierda, agarra a su padre y con la derecha, con esa hoz dentada, de un solo golpe, lo castra. Le ciega sus partes íntimas a su propio padre y los lanza hacia atrás, por encima del hombro, sin mirar. Sé que suena muy bestia, es lo que es. Y este es el mito fundacional de la cultura que nos regaló la filosofía, la democracia y la geometría. Los griegos no se andaban con eufemismos sobre cómo se consigue el poder. Y atento porque hasta la sangre aquí da fruto. De las gotas que caen sobre la tierra nacen seres nuevos, los gigantes, con sus armaduras, y las erinias, las furias, esas diosas terribles que persiguen para siempre a quien mata a los de su propia sangre. Fíjate el detalle curioso. En el mismo instante en que se comete el primer crimen familiar, nacen las que van a castigar los crímenes familiares. El delito y su castigo son gemelos inseparables, salidos de la misma sangre. Y las partes cercenadas a Urano caen al mar y flotan, y alrededor de ellas se forma una espuma blanca, y de esa espuma, mecida por las olas, sale de pie sobre una concha una diosa, Afrodita o Venus para los romanos. La diosa del amor y del deseo nace de una mutilación. Increíble, pero de lo más brutal sale lo más bello. Y los griegos, que de contar estas cosas sabían un rato, no veían ahí contradicción ninguna, porque sabían que el deseo y la violencia salen muchas veces del mismo sitio. Bueno, Urano, ya destronado, pero no muerto, escupe una maldición contra sus hijos.
los llama titanes, los que se estiraron demasiado, los que tensaron la cuerda. Y les promete que a ellos les llegará lo mismo, que el que sube peldaños así, caerá así igualmente. Y en esta familia las maldiciones se cumplen, se van a cumplir. Bien, Cronos, Saturno, ya es el rey, el nuevo dueño del mundo. Se casa con su hermana Rea, otra titánide, y empiezan a tener hijos. Estos son dioses guapos, luminosos: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón, los que van a ser los grandes. Pero Cronos tiene un problema que se llama recuerdo y memoria, porque Cronos se acuerda perfectamente de cómo llegó él al trono. Sabe de primera mano que en esta familia los hijos derrocarán a los padres. Y encima Gea y Urano se lo han avisado. Uno de tus hijos, Cronos, te va a hacer a ti exactamente lo que tú hiciste. La maldición parece inevitable. Así que, ¿qué hace Cronos? Aquí viene una de las imágenes más perturbadoras de toda la mitología y que se ha representado multitud de veces en el arte. Cada vez que Rea da a luz, Cronos coge al bebé recién nacido y se lo traga, entero y vivo, uno detrás de otro. Se come a sus propios hijos para que ninguno crezca y le quite el trono. Si no llegan a crecer, no pueden destronarle. Su padre encerraba a los hijos dentro de la madre. Él los mete dentro de sí mismos. Es la misma jugada, pero ahora el vientre que los guarda es el del propio verdugo. Hay un cuadro de Goya sobre esto. Si lo has visto, no se te olvida. Saturno devorando a un hijo con los ojos idos de locura pura. Bueno, pues eso es esto. Ese es el rey del mundo en este punto de la historia. Bueno, como imaginarás, Rea, la madre, está destrozada. 5 hijos tragados. Y cuando se queda embarazada del sexto, dice: basta ya, hasta aquí hemos llegado. Corre a pedir ayuda a los abuelos, a Gea y a Urano, y ellos la mandan a escondidas a la isla de Creta. Allí, en una cueva de noche, Rea pare a su sexto hijo y lo esconde. Y luego coge una piedra normal, la envuelve en pañales como si fuera un bebé y se la lleva a Cronos. Y Cronos, sin prestar mucha atención, se traga la piedra creyendo que se traga a su hijo. Pero el niño está vivo, escondido en una cueva de Creta. Y ese niño se llama Zeus. Zeus crece a escondidas, lejos, hasta que se hace fuerte. Y vuelve a por su padre, claro. Consigue, con maña o con un brebaje según la versión, que Cronos vomite todo lo que se había tragado. Y aquí hay un detalle muy bueno. Lo primero que sale es la piedra. La piedra que Cronos se tragó creyendo que era Zeus. Sale la primera. Y detrás, uno a uno, salen los otros 5 hermanos, vivos. Y ya no son bebés. Han estado ahí dentro creciendo. Y salen hechos dioses adultos, furiosos, con muchas ganas de hablar con su padre. Ahí tienes ya un ejército de dioses. Zeus y sus 5 hermanos. Hades, Poseidón, Hera, Demeter y Hestia. Los primeros dioses olímpicos. Pero claro, necesitan más. Así que Zeus baja al Tártaro, a ese sótano del universo, y buscando refuerzos, suelta a los que Cronos tenía encerrados ahí abajo, los cíclopes y los hecatónquiros. Y los cíclopes, agradecidos, le hacen a Zeus un regalo. Le forjan el rayo, el trueno y el relámpago. Ese Zeus que todos tenemos en la cabeza lanzando rayos, pues el rayo se lo dieron aquí, estos herreros de un solo ojo a cambio de su libertad. Y estalla la guerra, que será conocida universalmente como la titanomaquia. Los dioses jóvenes, los olímpicos, en un monte. Los titanes, los dioses viejos, en el monte de enfrente. Y se lía bien gorda. 10 años de guerra que hacen temblar al mundo entero. El mar hierve, la tierra brama,
El cielo cruje. Hesíodo lo cuenta como si el universo estuviera a punto de partirse por la mitad. Y durante 10 años, fuerza contra fuerza, nadie gana. Hasta que entran los seres de 100 manos. 300 manos entre los tres, arrancando peñascos de la montaña y lanzándolos todos a la vez. 300 rocas volando al mismo tiempo. Ni los titanes aguantan eso. Y terminan cayendo. Y entonces Zeus los encierra donde estuvieron encerrados los otros, en el Tártaro, en el fondo del fondo, tras puertas de bronce, y pone a los de 100 manos de guardia. El sótano del universo se convierte así en la primera cárcel. Los que mandaban ahora están encadenados abajo, en la oscuridad, como al principio. Siempre acaba alguien en la oscuridad. Y cuando Zeus, por fin, respira, cuando cree que esto ya está, que el mundo es suyo, aparece el último, el más grande de todos, y que casi lo estropea todo. Gea, la tierra, la abuela de Zeus, está furiosa. Sus hijos, los titanes, pudriéndose en el Tártaro. Así que se une una última vez, ahora con el propio Tártaro, con el abismo. Y de esa unión, la tierra y el abismo, pare al monstruo definitivo. Se llama Tifón o Tifoeo, y agárrate porque Hesíodo se recrea describiéndolo. Dice que Tifón es una montaña con forma de ser vivo. De los hombros le salen 100 cabezas de dragón, 100. Cada una con una lengua afuera y los ojos echando fuego. Y de esas cabezas salen voces, todas las voces. A veces habla como los dioses, a veces muge como un toro, a veces ruge como un león, ladra como un perro, o incluso silba como 1000 serpientes a la vez, y el sonido rebota en las montañas. Es tan grande que si estira los brazos, toca el amanecer con una mano y el atardecer con la otra. La cabeza le roza las estrellas. Esto no es un enemigo, esto es el fin del mundo con patas. Y Hesíodo dice, si Tifón hubiera ganado, si ese día se hubiera salido con la suya, hoy mandaría él, sobre los dioses y sobre los hombres. Todo lo que existe habría tenido otro dueño. El mundo entero se jugó en un solo combate. Y ese combate es Zeus solo contra Tifón. Ya no hay ejército, ya no hay hermanos, ya no hay 100 manos que le echen una mano. El rey Dios contra el monstruo. Zeus agarra sus rayos, todos, y se lía a lanzar rayos contra las 100 cabezas. Y lo que se cuenta ahí es de lo más bestia de todo el poema. Arde la tierra, hierve el mar, se derriten las montañas. Tiembla el Olimpo arriba, tiembla el Tártaro allá abajo. Hasta Hades, el señor de los muertos, y hasta los titanes, encadenados en el fondo, sienten el temblor y se les hiela lo que sea que les quede de sangre. El universo entero de punta a punta se estremece porque estos dos seres se están peleando. Y Zeus gana. Le quema las 100 cabezas una a una, hasta que el monstruo se desploma, ardiendo, y la tierra gime bajo su peso. Y lo tira, como no, al Tártaro con los demás. Pero atento. Hay una versión en la que Tifón no se queda del todo quieto ahí abajo. Queda aplastado bajo una montaña, bajo el Etna, el volcán de Sicilia. Y por eso cuentan, el Etna todavía escupe fuego, ruge y tiembla, porque debajo hay un monstruo enterrado que no ha terminado de morirse. Nosotros decimos magma, presión, placas tectónicas, y ellos decían, ahí abajo hay algo vivo, atrapado, furioso, y de vez en cuando se remueve. Y sinceramente, la próxima vez que veas un volcán en erupción, dime tú cuál de las dos explicaciones te da más respeto. Y ya está. Zeus es el rey. Los demás dioses le piden que reine, y él acepta y reparte. Tú los mares, tú los muertos, tú esto, tú aquello. Ordena el mundo, reparte los honores,
monta el Olimpo tal y como lo conocemos. Y fin. 3 generaciones, 3 golpes de estado y por fin alguien arriba de forma estable. Pero queda una pregunta. Urano cayó, Cronos cayó. Los dos hicieron lo imposible por no caer y cayeron igual. Pero entonces, ¿por qué no cae Zeus? ¿Qué hace Zeus distinto para romper la maldición que se llevó por delante a su padre y a su abuelo? Porque Zeus parece más listo. A Zeus le llega el mismo aviso de siempre. Su primera esposa, Metis, que es la astucia, la inteligencia, que le ayudó a vencer a Cronos, va a tener un hijo que lo destronará. La profecía otra vez. Su abuelo encerró a los hijos, su padre se los tragó. ¿Y Zeus? Zeus no se traga al hijo. Zeus se traga a la madre. Se traga a Metis entera, embarazada. Y con ella se traga la astucia misma y la hace parte de él. Jugada maestra de Zeus. Urano y Cronos intentaron aplazar el problema por la fuerza. Esconder al hijo, comerte al hijo, tapa, encierra, aplasta. Y les salió mal a los dos. Zeus, en cambio, no aplaza nada. Directamente se traga la inteligencia que podría vencerlo y la convierte en suya. Deja de pelear contra el futuro y se lo come. Por eso Zeus permanece, porque fue el primero que entendió que al poder no lo mantiene la fuerza, lo salva la cabeza. Y de esa cabeza, por cierto, nacería después Atenea, ya adulta y armada. Pero esa es otra historia. Y ahora, para terminar, te voy a estropear un poco la ilusión, o a agrandarla, según como lo mires. Toda esta historia tan griega no es griega, o no del todo. Siglos antes de que Hesíodo naciera, muy lejos de Grecia, lo que hoy es Turquía, los hititas y los surritas ya contaban casi lo mismo. Tenían un dios, Kumarbi, que castra a su predecesor, Anu, exactamente igual que Cronos a Urano. Se traga a sus genitales y acaba, agárrate, preñado del dios de la tormenta, que será el que corte por fin la cadena de destronamientos. ¿Te suena? Es Zeus con otro nombre y 1000 años antes. Hasta el episodio de Tifón tiene su gemelo allí, otro monstruo enorme al que hay que vencer para salvar el mundo. O sea que Hesíodo, un pastor de Beocia del siglo VIII a.C., que se sentó a poner por escrito de dónde venían los dioses, en realidad estaba cantando una historia que ya había cruzado el mar y que era más vieja que Grecia. Venía de otro sitio, de otra lengua, de otra gente que la cantaba junto a otro fuego. Él le puso los nombres que conocemos y la escribió tan bien que se quedó para siempre. Pero no la inventó, la heredó. En realidad esto no es decepcionante, sino más bien interesante y enriquecedor. La historia viajó, pasó de boca en boca, de pueblo en pueblo, cruzando fronteras que ya nadie recuerda, hasta llegar a nosotros. Y ahora, volvamos a ese hueco oscuro del que salió todo. El caos, el bostezo, la grieta. Los griegos miraron ese vacío y en lugar de rellenarlo con un dios que lo ordena todo desde arriba, lo llenaron con una familia sumida en la violencia y las luchas, por un trono durante 3 generaciones, que si lo piensas se parece bastante más a cómo funcionan las cosas de verdad. Y estoy seguro de que por eso la historia viajó tan lejos, en el espacio y en el tiempo. 3000 años después, aquí seguimos contándola. Gracias.